Bien, vamos al libro de Éxodo, capítulo número 40. Libro de Éxodo, capítulo número 40. Saludo a la hermana Bricia. Entonces vamos a ubicarnos en el versículo 33 del libro de Éxodo hasta el final de este capítulo, donde el día de hoy estaremos dialogando en torno al tema del día de hoy, lleno de la presencia de Dios, lleno de la presencia de Dios. Vamos a qué nos dice las escrituras. Es que ubiquémonos en el capítulo número 40, versículo número 33, y cito: finalmente hizo erigir el atrio en derredor del tabernáculo y del altar, y colocó la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había instalado sobre ella y la gloria del Eterno había llenado el tabernáculo. Y cuando se alzaba la nube desde el tabernáculo, los hijos de Israel partían en todos sus trayectos. Pero si la nube no se alzaba, no partían hasta el día en que se levantaba, porque la nube del Eterno permanecía de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego en él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Esto es lo que nos narran las escrituras, y que, como señalé, ya culmina la construcción del santuario. Ya este libro cierra con lo que es erigir el santuario, y que si nos recordamos cómo empezamos este libro de Éxodo, pues vamos a recordar que este libro empezó con un esclavo, un pueblo esclavo. ¿Y cómo termina este libro? Con ese pueblo libre y con las instrucciones de elaborar un santuario, y este santuario, ya una vez concluido, como lo narran los últimos capítulos del libro de Éxodo, y finalmente en el capítulo número 40 dice que ya una vez elaborado, entonces la presencia del Señor se hizo manifiesta con esta nube o columna de fuego de noche. En los comentarios rabínicos hemos platicado que a veces los son un poquito a veces fantasiosos, pero tratan de darle esplendor a algo que la misma Torá ya tiene esplendor. Por ejemplo, dicen que Moisés iba dándole orden a las piezas, se iban armando solas. Eso no dice la Torá, pero no es necesario. La misma escritura nos narra cómo se venía dando las instrucciones de Dios de elaboración y todo esto, y finalmente, bueno, se llega a este momento. Imaginémonos nosotros entonces lo siguiente. Piensen cómo se llegó a este lugar. Es decir, al momento de la construcción, al momento de estar elaborando, la expectativa de estar armando la belleza de todo esto, y estar a la expectativa que es más seguía. Déjenme hacer una pausa para darle un saludo también a la hermana Ilse López. Entonces, imaginémonos nosotros este escenario. Ya una vez listo, ya se ha puesto el último elemento del santuario, y la gente decir: ¿ahora qué sigue? Ya está levantado, ya se metieron las cosas, ya está el sacerdocio, ya están los levitas. ¿Ahora qué sigue? Y este libro narra, como lo señalamos en el versículo 33 en adelante, que una manifestación empieza a expresarse en ese momento, de manera que empieza a saturar el santuario. Ahora, acuérdense que hemos hablado que el santuario se encontraba en el medio del pueblo. Todo mundo estaba alrededor del santuario. Por ende, todas las miradas estaban atentas. Y ver esa manifestación del Espíritu del Señor
en ese santuario era para que estén todos atentos, atónitos, asombrados de ver cómo esa presencia empezaba a llenar ese santuario, a tal manera que a Moisés le era incluso difícil entrar. Y en la noche se tornaba en una columna de fuego. Imagínense cómo estaría la gente asombrada viendo eso en un desierto, y ver la gloria de ese santuario llenándolo. ¿Cómo habrá sido la gente, las reacciones, las maniobras de su cuerpo al estar apuntando la mirada hacia ese lugar al ver que la presencia del Señor se hacía notable, patente en ese lugar? Por eso cita en este capítulo número 40 lo siguiente, en el versículo número 35: Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había instalado sobre ella y la gloria del Eterno había llenado el santuario. Entonces vean cómo inició el libro, vean cómo terminó el libro. De la esclavitud, un pueblo finalmente a un pueblo libre con un santuario, y ese santuario lleno de la presencia del Señor. Conforme nosotros leemos las Escrituras, vamos ahora al libro de Levítico. Es decir, ¿qué sigue de Éxodo? El libro de Levítico. Y en el libro de Levítico encontramos nosotros lo que es todo el mecanismo de lo que debe hacer un sacerdote, los levitas, en torno a esto. ¿Qué pasaría si este templo, a la hora de elaborarlo, erigirlo y decir ya se puso el último de sus piezas que lo componen, qué pasaría si no hubiera pasado lo que dice en el capítulo número 40, 33 en adelante, de la presencia del Señor? Todos viendo que no pasó nada, no hay nada sobresaliente, no hay nada extraño, solo es una carpa lujosa, bonita, pero sin la presencia de Dios. Solo es una carpa con muy bonitos elementos, algunos de bronce, maderas, piedras preciosas o materiales preciosos, pero sin la presencia de Dios. Ese simple santuario sería simplemente una carpa lujosa, si queremos llamarla, una carpa funcional, bonita, pero una carpa. No es relevante si no es la presencia de Dios la que hace que entonces cobre vida. Porque incluso si nos imaginamos nosotros estar funcionando el templo, este santuario, estar funcionando, y este santuario haya levitas sacrificando, llevando, pero no haya presencia de Dios, ese instrumento solo es un simple carpa bonita. Puede estar moviéndose las personas, las actividades, los sacerdotes, pero simplemente no sería otra cosa que algo muy bonito, pero es un simple santuario, una carpa. Este templo, o este santuario mejor dicho, cuando llega este momento de presencia, de clima, de lo más alto de la manifestación, el pueblo ha de haber reventado en alegría de ver, considerando dos escenarios contrapuestos: el paso del becerro de oro a este momento. Imagínense, mientras que había un becerro que se había hecho atrás, tiempo atrás, y que ese becerro
la gente hizo fiestas por algo que no se movía, tenía forrado de oro, pero era un simple muñeco, a la diferencia de un santuario vivo, que la presencia de Dios estaba ahí tanto que Moisés le dificultaba entrar por la presencia tan fuerte y tan notable. ¿Qué pasaría si no se tuviera tal presencia? Moisés entraría a un patio sin chiste. Moisés entraría y Aarón a un lugar santo vacío, triste, bonito, vamos a ir a tablas forradas de oro, pero no hay vida. ¿Qué pasaría si Moisés o Aarón, en el caso de Aarón cuando entraba una vez al año, llegaran al lugar más santísimo sin la presencia de Dios? Ese santuario solamente sería una carpa allí a oscuras, en el lugar santísimo, a oscuras, en otras palabras, en tinieblas, sin vida, secos, sin alegría, un simple santuario sin la vida. Esto nos permite a nosotros entender algo muy importante de por qué vemos gente de ciertas formas sin vida. En la carta a los Corintios, capítulo número 6, versículo 19, nos dice la escritura lo siguiente. Primera carta a los Corintios. Vamos a leer el capítulo 6, 19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Una vez más. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hay personas, muchas personas, que en su vida, un saludo a tu hermano Johanna, un saludo. Hay personas que nos rodean, que su vida, aunque tenga vida, se mueve, actúa, se desarrolla, trabaja, estudia, se encuentra en un escenario como el que expresaba ¿qué sería un templo, un santuario sin Dios? Solo sería un recinto. Y hay personas que sin Dios están así, muertos, vacíos, paredes huecas, no hay sentido en la vida, de manera que buscan llenar con cosas lujosas, con cosas materiales. Puede serlo, puede tener una gran cadena de oro, puede tener buenos anillos, unos buenos relojes, pero eso a la larga lo va a hacer sentir vacío. Puede tener las mejores propiedades, las mejores casas, las mejores trocas, los mejores carros, los mejores ingresos, pero a la larga se sienten vacíos. Casi mire, pues hasta ahorita yo no he visto ningún caso, pero diferente al que voy a citar. Todos los documentales que yo veo, o películas de actores que han tenido las riquezas, todos rayan en lo mismo. Muchos amigos, mucho dinero, mucho gaste, y dan pasos donde llegan a su casa y están solos, tristes, descongojados, ahí afligidos.
no tengo amigos. ¿Se dan cuenta que a pesar de lo lujoso, solamente es algo sin valor? Algo falta en el ser humano. Y eso que falta, dice el escritor a la carta a los Corintios, les hace falta el Espíritu de Dios. El ser humano fue diseñado para que se enriquezca con la presencia de Dios, lo sature, lo llene Dios, de tal manera que entre más lo llene Dios, más difícil es que cualquier otra cosa entre. Hablando de en este caso de Moisés, que le era difícil entrar, imaginémonos que entre más nos llenemos de Dios, más difícil es que cualquier otra cosa, contraria a lo que sea, Dios se llene del humano. Porque no le gusta, como le decía a una persona recientemente, ¿no? ¿No extrañas lo que sentías cuando estabas entre tu pueblo? Y empezó a llorar esta persona. No, cuando andas allá, no llega un momento en que dices, ¿qué hago acá? Que aunque nos divirtamos y hagamos lo que queramos, llega un momento en que uno dice, estoy solo, son paredes huecas, esto es hueco. Cuando estás entre nosotros, entre el pueblo, entre la familia, y que disfrutas del Señor, ¿no es más hermoso que todo aquello? Un cuerpo sin Dios es como ese santuario si no estuviera Dios. Solo cosas materiales, temporales, pueden ser lujosas, pero es una simple carpa. Puede más adelante dice la escritura que se hizo un templo, allá en la época de Salomón, pero ese templo, si no tiene la presencia de Dios, solamente es un edificio, muy bonito, muy lujoso, pero solamente un edificio. La presencia de Dios permite que tenga vida esa estructura. Así como en el creyente, la persona que se llena de Dios permite que tenga vida. Entonces, por eso es que mucha gente nos dice, ¿por qué ustedes no hacen estas cosas? Porque yo no las necesito para ser feliz. Pero es que, ¿cómo no vas a tener un momento de diversión con unas cervezas? Es que simplemente no lo necesito porque para mí Dios es más que suficiente. Y eso para mí que quiere entrar, lo otro que quiere entrar, no tiene forma, no tiene espacio porque permite Dios saturar nuestra vida que no permite que entre. No lo necesito. Me siento vivo si tengo o no tengo dinero. Me siento vivo si estoy o no estoy enfermo. Me siento vivo si hago o no hago ciertas cosas. Para mí es que Dios nos llena. Ver este libro y cómo culmina nos hace reflexionar de cómo nosotros así empezamos. Éramos esclavos. Y le buscamos de todas maneras, ¿no? A ver cómo nos llenamos con algo. Y nos fuimos dando cuenta que era un simple círculo vicioso. Y yo me daba una cuenta, llegué a la conclusión, no hay paz, 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 no hay paz. Hasta que llega un momento en que uno dice, Señor, lléname. Si este es un santuario, lléname. Lléname de tal manera que permitas que haya paz en mi vida, vida en mi ser, que no me permita a mí el sentir esa soledad a pesar del estilo de vida que pueda uno tener. Recientemente miraba otro documental de un artista y yo lo miraba y dije, lo mismo que escucho de personas, ¿por qué si tienen tanto dinero? Millones, ¿verdad? ¿Por qué? Siempre sale esa parte en la vida. Son solitarios. Y así lo dicen, somos solitarios. Somos individuos que vivimos en la soledad.
Y hay gente que dice, pero ¿cómo es posible si usted tiene para tirar, verdad? Si es que nos hemos dado cuenta, como dice, Se suicidan algunos. y en algunos casos se han suicidado, ¿no? Y uno dice, pero si tenías de todo, ¿cómo fue posible que llegaras a ese nivel de deshacerte de tu vida? Por la sencilla razón de que esas personas se dieron cuenta que ese cuerpo simplemente es un ser vacío. Algo le falta. Pero eso no lo puede sustituir lo material, porque lo material solamente es estético, es adorno, es temporal. No lo va a llenar eso. Entonces, ¿qué le hace falta? Lo mismo que vemos en el capítulo 40 del libro de Éxodo es lo que le hace falta al ser humano. Que Dios lo llene. Que Dios lo cubra. En el libro de Eclesiastés, capítulo 2, dice en el versículo 1 en adelante. En el libro de Eclesiastés, le preguntaba una persona de alguien que se congregaba también con nosotros, ¿ya no va con ustedes? No. ¿Y sigue haciendo estas cosas? No. Pues no me dijo que andaba haciendo esto. Pues no, te andaba mintiendo. Dije en mi corazón, ven pues te probaré con el placer. Prueba la felicidad. Pero he aquí también esto era vanidad, ¿verdad? Vacío. A la risa dije necia, y al placer, ¿qué logras? Aun cuando mi corazón me guiaba con sabiduría, decidí agazapar mi carne con vino y entregarme a la insensatez hasta ver cuál era el bien del hombre en que ocupa bajo los cielos los pocos días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué palacios y planté viñedos para mí. Me hice huertos y jardines y planté toda clase de árbol frutal. Me hice estanques de agua para regar con ellos el soto donde se cultivan mis árboles. Compré esclavos y esclavas y tuve otros nacidos en casa. También tuve una gran hacienda de vacada y de rebaños, más que todos mis predecesores en Jerusalén. Acumulé para mí plata y oro, tesoro digno de reinos y provincias. Contraté cantores y cantoras, y tuve un harén de concubinas para gozar como suelen los hombres. Fui más grande y magnífico en cuanto me precedieron en Jerusalén, en tanto que mi sabiduría permanecía conmigo. Nada de cuanto mis ojos deseaban les negué, ni privé a mi corazón de placer alguno, pues mi corazón gozaba de toda mi labor, y esta era la porción de todo mi trabajo. Luego consideré todas las obras que habían hecho mis manos, y el duro trabajo con que me había afanado en hacerlos. Y he aquí, todo era vanidad, y corre tras el viento. No había provecho alguno debajo del sol. Un santuario sin Dios nos hace ver que un cuerpo sin Dios pues solamente es un recinto vacío. Un cuerpo sin Dios solo es un ser vacío y busca cómo llenarlo, pero al final se va a dar cuenta que es un simple recinto vacío. El humano no debe de estar buscando la felicidad en una posición horizontal, lo que está aquí a mi alrededor, el trabajo. El humano debe de buscar la felicidad de arriba, como dice este capítulo 40 de Éxodo. Una nube del cielo descendió y llenó. Del cielo llenó.
Y dice, qué maravilloso, porque el santuario no solamente era lleno de día, sino que de noche también. Y en las tinieblas era iluminado con fuego. En las tinieblas era iluminado. Nosotros debemos ser llenos siempre, porque hasta en las tinieblas somos iluminados. Nos llena el Señor, no necesitamos nada que nos haga perder nuestro tiempo en cosas materiales. Nos llena la presencia de Dios. Shalom.